Un privilegio poder aportar, traer a este espacio los conocimientos de personas que nos van a ayudar a familiarizarnos con huertos en casa, mejora de nuestros jardines, quizá la motivación para empezar a tener contacto con la naturaleza de otra manera. Así que hoy damos la bienvenida y es así como el padrino de nuestra sección al doctor Sergio Cruz Hernández. Bienvenido, maestro. Maestro investigador de Chapingo desde hace 20 20 años. años aproximadamente. Oiga, maestro, y para empezar nuestra conversación, ustedes nos sugerían hablar de los ciclos agrícolas. De veras es muy importante conocerlos. Sí, es ¿Por qué? importante porque debemos de entender que las plantas se pueden reproducir en cualquier espacio. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas características propias de cada planta, como el clima, como el suelo. Hay que recordar que hay plantas que son anuales, hay plantas que son que duran en pocos días, pocas semanas, hay frutales que duran años. Entonces es importante entender esa parte de los ciclos agrícolas. Se podría sembrar durante todo el año, siempre y cuando tener en cuenta que hay especies específicas que se siembran solamente una vez al año, como puede ser el maíz, como puede ser la avena, como puede ser el trigo. Hay dos grandes ciclos agrícolas en el país, primavera-verano y otoño-invierno. Sin embargo, hablando de hortalizas, esas se pueden sembrar durante todo el año. ¿Qué tipo de enseñanza nos da la tierra cuando nos marca estos ciclos? Ahí debemos de tener en cuenta que en la tierra es un espacio viviente. De repente también la tierra se agota, se acaba desde el punto de vista biológico, físico, químico, y entonces no podemos sembrar un solo cultivo en el mismo espacio. Es recomendable hacer ciclos. Por ejemplo, tener una gramínea como el maíz, después sembrar una especie como el frijol, que es una leguminosa, para que nuestro suelo no se acabe. Las plantas son seres vivos que se pueden alimentar de dos formas, una a través de las raíces y otra a través de las hojas. Si nosotros nada más la alimentamos vía raíz y sembramos la misma planta durante varios ciclos, nuestro suelo se va a acabar desde el punto de vista de la fertilidad. Entonces hay que rotar, hay que cambiar para que si una planta extrae, la otra planta cuando llegue va a incorporar ciertos nutrientes que existen en el aire, que existen en el agua. ¿Qué particularidades tiene la temporada, ahora sí, primavera-verano, otoño-invierno? En el proceso agrícola hay que cuidar ciertas condiciones climáticas, que son las que nos van a ayudar a adelantar o a retrasar nuestro proceso. Sí. Entonces en invierno, la mayoría de los cultivos su fisiología, su nutrición se va alentando, va siendo más despacio. Más, Y en verano, ajá. por las condiciones del calor, se van adelantando un poquito. Entonces, son cuestiones climáticas que debemos de tomar en cuenta. Si el agua no nos falla, entonces no vamos a tener problema. Me refiero en la producción. Entonces, son condiciones, cuando uno practica la agricultura en la casa, ahí no hay ningún problema porque apapachamos a nuestra planta, la vamos a tapar, la vamos a cuidar, la vamos a regar, pero si está en un cielo abierto, Ajá. ahí sí es donde tenemos problemas porque vienen las heladas, vienen las granizadas, entonces Sí. son cuestiones del clima que favorecen o hace más lenta la producción agrícola. El sol es un gran aliado, ¿cierto? Para la siembra. Es correcto porque las plantas toman la energía de la radiación solar. Mientras más radiación solar tengamos, más fuente de nutrientes vamos a tener, porque las plantas producen sus propios nutrientes, ayudados del agua, ayudados del manejo. Claro. Entonces, si tenemos más luz, tenemos más radiación, nuestra capacidad de producción de alimentos va a ser mayor. Mientras más verde esté nuestro cultivo, nuestra planta, más capacidad de fotosíntesis va a tener. ¿Qué quiere decir? Que va a producir más alimentos. Mientras más blanquitos, más amarillos sean nuestras hojas, la capacidad de fotosíntesis de nuestro cultivo es menor y la coloración también indica
la nutrición vegetal. Recordar que cada planta, cada cultivo tiene diferente necesidad en cuanto a cantidad de nutrientes, en cuanto a cantidad de agua. Aunque todas las plantas ocupan agua, ocupan nutrientes, 16 elementos esenciales, más otros benéficos. Pero cada especie, cada cultivo tiene diferente necesidad en cuanto a frecuencia, en cuanto a cantidad. ¿Esto cómo lo llevamos a lo que yo pueda sembrar en, en- a un nivel casero? Todas las plantas ocupan un sustrato. Ese sustrato puede ser suelo, puede ser composta, puede ser otro tipo de sustrato. Ujú. Ese sustrato lo podemos nosotros poner en macetas, lo podemos poner en espacios más grandes o en espacios más pequeños como una botella reciclada. Ajá, Entonces ajá. la vamos a condicionar ese sustrato y sí podemos sembrar todo tipo de hortalizas, de flores, de plantas medicinales, inclusive pueden ser frutales como un limón, como un aguacate, sí lo podemos tener en casa. Entonces ahí le vamos a poner a dar todo lo que necesita, luz, agua, nutrientes, lo podemos podar. Y a ver, usted nos explicaba, en primavera, verano, un ciclo, otoño, invierno, otro para la siembra en En campo, campo. en campo. ¿Eso se aplicaría de manera semejante en el cultivo que vamos a hacer en casa? Ahí puede variar un poquito, lo podemos hacer más corto. Podemos ponerle un plástico a nuestra planta para que no se va a helar, le podemos acondicionar para que ese problema del clima se reduzca, ¿no? Tal vez aquí en el campo vamos a tener un problema de sequía, pero en la casa no, porque ahí la vamos a regar diario o cada tercer día, dependiendo las necesidades de agua. El agua es otro elemento. Hace rato me habló del sol. ¿Es lo mismo el agua en zonas urbanas que el agua como nutriente en ambos casos en el campo? El agua es parte fundamental de los diferentes procesos agrícolas, pero sí cambia. Hay aguas ligeras, hay aguas pesadas que tienen carbonatos, bicarbonatos, hay aguas saladas, hay aguas que están contaminadas, como en el caso de las grandes ciudades, que tienen contaminantes atmosféricos y producen lluvia ácida. Entonces, antes de regar nuestra planta la debemos de tratar un poquito para que cuando se le aplique a la planta no la dañe. ¿Qué es por dónde puedo empezar que no sea tan difícil? Alguien que diga, híjole, yo nunca he sembrado nada, pero ¿con qué podemos empezar? Podemos empezar con hortalizas de ciclo corto. Por Puede ser ejemplo, el rábano. El el rábano lo cosechamos en 25 días, acelga, espinaca, calabacitas. Y una vez que nosotros empezamos a conocer las plantas, ahora sí podemos empezar con otras especies un poco delicadas como el tomate, como la fresa, que esos cultivos necesitan un poquito de cuidado. doctor Sergio Cruz Hernández, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos y por recibirnos en este hermoso lugar.